Continuamos con nuestras clases de fisiología de la sangre y en esta oportunidad vamos a estudiar algunas determinaciones de laboratorio relacionadas con la hematología. Bueno, en esta diapositiva se incluye un hemograma completo. Este es un estudio de laboratorio que se hace de rutina y que mide varios componentes y características de la sangre. Fíjense que tenemos en la parte superior del hemograma se encuentran los estudios correspondientes a la serie eritrocitaria, como recuento de glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, una serie de índices que después vamos a revisar, y las características de los hematíes en cuanto a su tamaño, su forma, su coloración. Incluye también la serie leucocitaria con el recuento de blancos, ¿sí? Y todos los componentes de la serie blanca, y por último el recuento de plaquetas. Quiere decir que es un estudio muy completo, porque fíjense que estudiamos a los glóbulos rojos, sus características, los cuales son fundamentales para el transporte de gases. Los glóbulos blancos, que están involucrados en las infecciones, o sea que participan en los procesos infecciosos y los procesos de inmunidad. La hemoglobina, ¿sí?, que es la que tiene la capacidad de transportar los gases. El hematocrito, que ya lo hemos visto, y las plaquetas que están involucradas en la coagulación. Analicemos uno de los estudios que corresponden a la serie eritrocitaria dentro del hemograma, como el recuento de glóbulos rojos. Fíjense y tengan en cuenta esta diferencia con el hematocrito, porque a veces piensan que es lo mismo. El recuento de glóbulos rojos nos habla del número absoluto de glóbulos rojos contenidos en un volumen determinado de sangre, número absoluto. Y el hematocrito nos hablaba del volumen de glóbulos rojos. Acá es el número, y se expresa en milímetro cúbico de sangre. ¿Cuáles son las causas de las variaciones del recuento? Bueno, puede ser un exceso o una deficiencia en la formación de glóbulos rojos, que la médula ósea esté afectada, o que haya una hiperproducción, como vimos en la policitemia vera. Un exceso en la destrucción de glóbulos rojos, por ejemplo, un estado hemolítico, como puede ser una anemia hemolítica, ¿sí? Una pérdida también, por ejemplo, una hemorragia, donde allí va a disminuir el número de glóbulos rojos de manera temporaria hasta que la médula ósea compensa aumentando la producción de los mismos, ¿sí? Y un aumento o una disminución del volumen plasmático, ¿sí?, como habíamos visto también para el hematocrito, es algo similar, pero ojo que acá estamos siempre hablando de volumen, de número absoluto de glóbulos rojos. Hay otras variaciones que son fisiológicas, como por ejemplo una alta ingesta de líquidos que nos va a llevar a un aumento del volumen plasmático, un embarazo donde hay ya fisiológicamente un aumento del volumen plasmático, el efecto de las hormonas, por ejemplo, los andrógenos en el hombre estimulan la eritropoyesis, en tanto que los estrógenos en la mujer la disminuyen a la eritropoyesis. La altura, recuerden que en la altura la presión de oxígeno baja, con lo cual se estimula la eritropoyesis, y el recién nacido, ¿sí?, porque el feto en sí está en un ambiente que es muy semejante a la de la altura, En la primera semana de vida aumentan, ¿sí?, los glóbulos rojos, y dentro de los 3 a los 5 meses comienza a disminuir hasta los valores normales que se instalan a los 2 años de vida. Si recordamos la eritropoyesis que habíamos visto en la clase anterior, recuerdan que los reticulocitos son las células que surgen o que aparecen previo a la formación de los hematíes, ¿sí? Estos reticulocitos pueden estar en médula ósea o pueden estar también circulando. Circulan en un porcentaje muy bajo, fíjense, entre 0,5 y 1,5%. Ahora, estos reticulocitos son en sí hematíes con sustancia granulofilamentosa, son eritrocitos juveniles que se colorean fácilmente con azul de metileno, y de esa manera se puede ver en su interior una sustancia reticulosa, ¿sí? Carece de núcleo y tiene mayor tamaño que el glóbulo rojo, ¿sí? En él continúa la síntesis de hemoglobina, pero no hay mitosis. ¿Qué utilidad tiene determinar los reticulocitos? Es un índice de regeneración hemática, o sea que nos está indicando que hay una eritropoyesis efectiva. Si, por ejemplo, en pacientes que han tenido una hemorragia severa, la aparición de reticulocitos en circulantes nos están indicando que esa médula está trabajando para restablecer
el número de glóbulos rojos. Se utiliza también en el control de pacientes que están siendo tratados con hierro. O sea que tiene una utilidad también importante y suelen informarse a veces junto al hemograma. Otro estudio que se incluye en el hemograma es la hemoglobina. Lo que se informa cuando uno informa hemoglobina es la cantidad de hemoglobina presente en un decilitro de sangre. Fíjense que la hemoglobina es una proteína cuaternaria cuya principal función es el transporte de gases. Les recuerdo aquí algo que dije al pasar, creo, en la clase anterior, que medir la hemoglobina funcional circulante, y cuando digo funcional circulante es porque a veces hay hemoglobinas que no tienen capacidad, tan alteradas en su estructura y no tienen la capacidad de transportar gases, ¿sí? Por eso se dice hemoglobina funcional circulante. A partir de los valores de hemoglobina es que se define, ¿sí?, la anemia. Yo creo que les había recalcado que un hematocrito bajo puede estar bajo en una anemia, pero que la anemia no se define a partir del valor de hematocrito, se define a partir de la concentración de hemoglobina funcional circulante total. Esto se lo adelanto ahora, lo van a ver en el trabajo práctico, pero es un concepto de suma importancia, porque muchas veces toman el recuento o el hematocrito como un parámetro para definir la anemia, y la anemia viene definida exclusivamente por el descenso de la hemoglobina funcional circulante total. Otro estudio que forma parte del hemograma completo es el hematocrito, del cual ya hablamos en la última clase, y este representa el volumen de glóbulos rojos en un determinado volumen de sangre, y recuerden que se expresa en porcentaje.